Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez y ya de regreso con un episodio más para cerrar la serie de 3 jugadores a evitar. Me tardé un poco en volver a grabar un episodio del podcast porque hoy, 15 de julio, por fin tuve algo de tiempo para hacerlo. La semana pasada anduve con varias cuestiones muy interesantes. Acabó el draft del Scott Fish Bowl, una de las mejores ligas de fantasy fútbol que existen. Para quien no la conozca, me parece que ya a estas alturas, quien me ha seguido incluso desde hace 2 semanas ya sabe de qué se trata el Scott Fish Bowl. Si no, vayan a scottfishbowl.com y ahí pueden conocer un poco más al respecto. Y como les decía, acabó el draft, 22 rondas, han quedado ya definidos los equipos y el mío no me encantó, les voy a ser muy sinceros. Creo que le hace falta algo. Las 4 ediciones anteriores, o las 3 ediciones anteriores, siempre me había gustado mucho mi equipo. Y normalmente nunca me iba bien. Así que ahora que mi equipo no me gusta, espero que sea lo contrario. Y mi equipo quedó conformado de la siguiente manera. Davante Adams, voy a ir por orden de cómo seleccioné a los jugadores. Davante Adams, Zach Ertz, hay que recordar que es una liga tight end premium. Keenan Allen, Devonta Freeman, Chris Carson, Drew Brees, Jimmy Garoppolo y Josh Allen. También debo recordarles que es una liga con Superflex, entonces se convierte en una liga de 2 quarterbacks. Y para mí mínimo hay que tener 3 viables, que sean opciones semanales reales. Después en la 9ª ronda, Sterling Shepard, Jordan Howard, Anthony Miller, Austin Ekeler, Adrian Peterson, Devin Funchess, Darren Waller, el tight end de Oakland, Jalen Richard, Deebo Samuel, el novato receptor de San Francisco, Rob Gronkowski, una apuesta arriesgada, no me va a doler absolutamente nada si Gronkowski no regresa, lo corto y busco a alguien en waivers, pero si regresa, ya tengo a Zach Ertz y a Rob Gronkowski, imagínense eso. Gerald Everett, el tight end de los Rams, Ted Ginn Jr., Brian Hill, y terminé mis selecciones con Warren Moon. Scott Fish puso algunos easter eggs ahí en el Scott Fish Bowl como jugadores disponibles. Incluso él estaba disponible, o sea que alguien pudo haber elegido a Scott Fish. De hecho, sí hubo alguien en mi liga que lo eligió. Fue Bonnie de North Carolina, Fantasy Queen V. Ella eligió a Scott Fish Bowl en la última ronda. Yo fui con Warren Moon porque Moon es el culpable de que me guste la NFL. Y desde que empecé a jugar Fantasy dije, qué fregón hubiera sido que yo pudiera tener a Warren Moon, o que hubiera jugado Fantasy en aquella época y poder tener a Warren Moon en mi equipo. Esta era la única oportunidad que iba a tener en mi vida de tenerlo en un equipo, o al menos de haberlo drafteado, y entonces no perdí la oportunidad. Obviamente lo voy a cortar al inicio de la temporada para elegir a alguien más. Vamos a ver cómo nos va, ya les estaré dando actualizaciones. Y también antes de entrar, también anduve ocupado en toda la administración del Estadio Fantasy Bowl, que ese es mi torneo. Les puedo confirmar que habrá 37 divisiones en el Estadio Fantasy Bowl, y esto nos da un total de 444 participantes. Muchísimas gracias a todos los que mostraron interés. Llegaron solicitudes en una cantidad que yo jamás imaginé, sinceramente. Dije, bueno, seguramente va a haber unos 120 interesados, armamos 10 ligas. No. Más de 400 solicitudes. Y bueno, en este primer año no quise dejar afuera a casi nadie. Y entonces armé 37 ligas de fantasy fútbol. Yo estaré participando en la división LaDainian Tomlinson.
Y recuerden que independientemente de la liga en la que ustedes van a participar, si es que están participando, pueden ser campeones absolutos del Estadio Fantasy Bowl. El campeón será aquel campeón divisional que haga más puntos en su final de su liga, en la semana 16. Entonces hay oportunidad para todos, independientemente de cómo se llame tu liga. Aquellos que no enviaron su formulario, que no llenaron el formulario, la convocatoria ya está cerrada, pero si gustan me pueden mandar un mensaje directo en Twitter para ponerlos en lista de espera por si alguno de los ya invitados declinara en participar o no responde a la invitación. Así que todavía queda algo de esperanza, seguramente habrá algunos lugares disponibles, no les pudiera decir cuántos. Y antes de entrar, ahora sí, al tema de los tight ends a evitar, creo que hay un asunto que hay que mencionar y hay que analizar un poco, porque a todos nos tiene inquietos, y es el tema de Melvin Gordon. Qué situación tan más complicada. Su agente sale a informar que Melvin Gordon no se presentará en los campos de entrenamiento y amenaza incluso en no jugar durante la temporada, exigiendo un trade si es que no llegan a un acuerdo a largo plazo. Melvin Gordon entrará en su último año de contrato y en ese sentido, o penúltimo año de contrato, y me parece que muchos lo estamos comparando con el asunto o con la situación que se dio con Le'Veon Bell en las dos últimas temporadas. Me parece que es un poco distinto porque, primero que nada, Melvin Gordon, con la reserva y con las disculpas necesarias, no es Le'Veon Bell. Hay un grupo de élite de corredores en la NFL en el cual está Le'Veon Bell. Melvin Gordon no está ahí. Por más que en las últimas 3 temporadas haya sido el corredor con más acarreos o el tercer mejor corredor con más acarreos, ha estado entre los top 5 en touchdowns, etcétera, etcétera, etcétera. Melvin Gordon no suele ser tan eficiente, pero incluso, Melvin Gordon no está a la par de Christian McCaffrey, no está a la par de David Johnson, no está a la par de Zeke Elliott. Esa es la realidad. Los running backs son una posición altamente reemplazable en la NFL. Y no es por menospreciar al jugador o a la posición, es que esa es la realidad. ¿Cuántos corredores en los últimos años seleccionados en tercera, cuarta, quinta ronda han podido establecerse como los corredores principales de sus equipos? Bueno, el año pasado hasta un novato no drafteado pudo tener impacto positivo en su primer año, como es Philip Lindsay. Lo que están haciendo los equipos es apostar por un running back talentoso y que produzca en sus primeros 5 o 4 años en su contrato de novato y después ver qué sucede. La mayoría los están dejando libres, salvo algunas excepciones. Me parece que esta amenaza, el agente o los agentes de jugadores de fútbol americano y el propio jugador de fútbol americano tiene las manos atadas en cuanto a cuestiones de negociación, y lo único que tiene a su disposición son este tipo de amenazas. Hay que recordar que Le'Veon Bell en 2016 o 2017, fue 2017, amenazó con no presentarse, no se presentó, llegó días antes de la semana 1, en la semana 1 no participó, semana 2 ya jugó, le costó trabajo, en la semana 3 era el mismo Le'Veon Bell de siempre. Me parece que esa puede ser la situación con Melvin Gordon este año. No hay que entrar en pánico, al menos no todavía. Sé que la mayoría de ustedes realizan sus drafts a mediados o finales de agosto y esto les va a ayudar para poder tener más información acerca de Melvin Gordon. Obviamente hoy draftearlo en la posición 5, 6 o 7 puede ser más riesgoso. Creo que hoy al final de primera ronda es su posición ideal, el puesto ideal de donde yo lo draftearía.
Hace días hice un mock draft desde el 1.06 y me arriesgué, fui con Melvin Gordon, pero después el draft se desenvolvió de manera increíble. Pude tomar a Dalvin Cook en segunda ronda y Aaron Jones en tercera ronda. Entonces de alguna manera me cubrí, ¿no? Por si algo llegara a pasar con Melvin Gordon. Lo bajé un poco en rankings, subí ligeramente a Austin Ekeler. Creo que su volumen pudiera aumentar en caso de una eventual ausencia de Melvin Gordon, pero no tanto. Creo que los Chargers no lo ven como un caballo de batalla y me parece que no lo debieran de ver así porque no tiene el físico y creo que no tiene lo necesario para ser un caballo de batalla. Si llegara a pasar la ausencia de Melvin Gordon, entonces Austin Ekeler y Justin Jackson estarían en un comité y ambos pudieran ser productivos, cada quien tomando un rol distinto y entre los dos tratando de emular lo que Melvin Gordon le da a esta ofensiva. Entonces, ahí está la advertencia. No hay que entrar en pánico. Si se lo encuentran en segunda ronda, tómenlo, no hay ningún problema. Como les digo, creo que esta es una amenaza, es decir, Melvin Gordon le está dando el mensaje a los Chargers de decirle, quiero un mejor contrato. A ver, Melvin Gordon este año va a estar entre los 10 o 12 mejores corredores pagados, Así de sencillo, o sea, tampoco es como que, oye, la verdad es que no voy a ganar nada. No es como David Johnson en su momento o Russell Wilson en su momento, que fueron jugadores seleccionados después de la segunda ronda y que su contrato de novato era mucho menor. Melvin Gordon fue seleccionado en primera ronda del draft de NFL y eso le da hoy alrededor de un salario de 5 millones en este 2019. Entonces tampoco la situación es tan precaria con Melvin Gordon. Les digo, es un mensaje empezar a apretar los tornillos que tienen en cuanto a negociación se refiere y mandar el mensaje a los Chargers de decir, a ver, ok, me voy a ausentar del training camp, que además Melvin Gordon no necesita estar en el training camp, ni los Chargers necesitan que Melvin Gordon esté en el training camp para que pueda ser factor importante en el 2019 y decirle, eventualmente voy a querer una mejora salarial, un mejor contrato y una renovación. Habrá que ver qué sucede. Pasando ahora sí al tema central de este episodio, los 3 tight ends a evitar en este 2019. Una posición, la de tight end, de por sí precaria, ¿no? Quitando a Zach Ertz, George Kittle y obviamente Travis Kelce, no hay mucho. Si tú estás dispuesto a tomar un tight end temprano, adelante. No tengo nada en contra de ello. Preferiría a George Kittle en tercera o cuarta ronda que a Travis Kelce en segunda ronda. Porque esto te daría la posibilidad de seleccionar o 2 running backs, o un running back y un wide receiver, o 2 wide receivers, y después emparejarlos con George Kittle. Zach Ertz creo que va a tener una disminución en cuanto a su volumen. No sé si la eficiencia vaya a estar ahí. Y también Dallas Goedert. Me parece una gran opción porque al final de cuentas va a ser el líder en targets en la ofensiva de Filadelfia, que es una ofensiva que luce será prolífica nuevamente. Entonces, quitando esos 3, híjole, está complicado. Uno de mis favoritos en rondas medias sería O.J. Howard para ser seleccionado en sexta ronda. Después, tus primeros 5 picks que sean running backs y wide receivers y después ir por O.J. Howard. Hunter Henry me gusta más en ligas estándar que en ligas no PPR que en ligas PPR, y Evan Engram también pudiera ser ahí un nombre a tener en la mira en ese rango de ronda 5, 6 o 7. Y después de ahí la situación se pone pero espeluznante. El primer tight end del que les quiero hablar que hay que evitar es Eric Ebron, el tight end de Indianapolis. Le vino muy bien el cambio de Detroit a Indianapolis. Fue toda una revelación el año pasado. 14 touchdowns. Fue el mejor tight end en este departamento. No hubo un jugador en esta posición con más touchdowns que Eric Ebron. Así de sencillo. El problema es que una temporada
de números similares será poco probable. Creo que vendrá una regresión natural, lo que limita el potencial fantasy. Y no porque Eric Ebron en sí sea un mal tight end, no, para nada. Tuvo gran año, 110 targets, 66 recepciones, 750 yardas. Para mí, la posibilidad de que repita otro año con 100 targets luce completamente difícil. Por varias cuestiones. Llega Devin Funchess. Los Colts me parece que van a disminuir el número de pases a utilizar este año, porque van a estar arriba en el marcador la mayoría del tiempo. Tienen a un Marlon Mack con el que pueden administrar el reloj, con el que pueden administrar el juego, y entonces eso, a pesar de ser una gran ofensiva, limita el potencial de las opciones aéreas. Quizá la de T.Y. Hilton no, porque es el principal y es el más talentoso. Pero además de eso, cuando Jack Doyle, no hay que olvidar que Jack Doyle sigue en el equipo. Y cuando Jack Doyle estuvo sano, jugó en más snaps que Eric Ebron. Y entonces Jack Doyle se convirtió en el tight end titular. El punto fue que Eric Ebron fue impresionantemente efectivo. Yo no apostaría por otra temporada con esa efectividad por parte de Eric Ebron. Actualmente se está yendo a finales de sexta ronda como el tight end 7. Me parece que ese costo lo mejor es que alguien más, o dejar que alguien más lo seleccione. El segundo tight end es Vance McDonald de Pittsburgh, y con él he tenido un conflicto interno durísimo. Unos días digo, sí tiene potencial, otros días no, lo quiero evitar a toda costa. Y ese conflicto ha durado como 2 meses. Al día de hoy sigo con ese conflicto y creo que será agosto y seguirá mi conflicto interno. Creo que puede tener un repunte en el 2019 y que sea más productivo. El 2018 fue su mejor temporada hasta el momento, 73 targets, 50 recepciones, 610 yardas y 4 touchdowns. Y el tema por el que muchísimos están emocionados con Vance McDonald es obvio. La salida de Antonio Brown deja un puñado de targets disponibles. ¿Y a quién va a ir todo ese volumen? Una parte a Juju Smith-Schuster, seguro. Otra parte, ¿quién es el wide receiver 2? ¿James Washington o Donte Moncrief? Y entonces, ante esta circunstancia de que no hay un wide receiver 2 establecido en Pittsburgh, los analistas, algunos, creen que parte de ese volumen irá para Vance McDonald. Mi mayor problema es que en 2018 promedió 5.5 puntos fantasy por juego, que son muy por debajo de los 8.6 de O.J. Howard, los 7.8 de Jared Cook o los 7.4 de Evan Engram. Me parece que Vance McDonald puede ser interesante, pero la constancia no es su fuerte. Y esos altibajos, que al final de cuentas también pudiéramos decir, oye, todos los tight ends tienen esos altibajos, salvo los top 3, todos tienen esos altibajos. Y estaría de acuerdo con esa aseveración. Y por eso, Vance McDonald, tengo ese conflicto. Porque, ok, sí, todos son volátiles. Mi problema es el costo a pagar por Vance McDonald en estos momentos. Se está yendo a finales de ronda 7 como tight end 9. No tengo inconveniente con que sea seleccionado como tight end 9. Pero un pick de séptima ronda sí me parece un poco alto. Si lo pueden conseguir en ronda 8 o ronda 9, adelante. Pero antes de eso, me parece que es mejor dejarlo pasar y buscar otras opciones, a lo mejor un poco con menos potencial, pero que sean un poco más constantes. Y por último, y porque la gente se está volviendo loca, o al menos los que están haciendo mock drafts y drafts en la actualidad,
Están eligiendo a TJ Hockenson, el novato de Detroit, a principios de la ronda 12 como el tight end 12. ¿Qué pasó? ¿De algo me perdí? Históricamente, los tight ends novatos no producen. Es dificilísimo encontrar un tight end novato que tenga una temporada constante y relevante en fantasy fútbol. Y seleccionarlo en una liga redraft de 12 equipos como el tight end 12, es decir, en papel, el último tight end titular para un equipo. Está por los cielos. Me parece que como tight end 15 en ronda 13 o 14 va. Pero como tight end 12 me parece que no te va a redituar. No, la inversión no va a acabar en buenos términos. De los 70 tight ends que han sido seleccionados en las primeras 6 rondas del draft de la NFL en los últimos 6 años, solo uno de 70 ha logrado terminar como top 12 en su año de novato. Y fue Evan Engram en 2017. Temporada en la que coincidieron las lesiones de Odell Beckham, de Brandon Marshall, por ratos también Sterling Shepard, etc. Le agradezco a Mike Tagliare de Fantasy Pros por los datos. Él hizo esta investigación. Y también siguiendo con estos datos que él aporta, los tight ends novatos seleccionados en primera ronda han promediado 53.7 targets por temporada. Sí es una cantidad respetable, pero no para elegir a alguien en ronda 11-12. Sinceramente no. Porque te va a dar muchos dolores de cabeza. Quizá te puede dar un juego de 15 puntos y luego te va a dejar abajo con 3 juegos seguidos de 1, 2, 0 puntos. Así de sencillo, así de volátil es. Y además, Matthew Stafford confiará en sus armas comunes o con las más conocidas como Kenny Golladay y Marvin Jones. Así que a este costo, olvídense de TJ Hockenson. Incluso si quisieran apostar por un tight end novato que pudiera tener semanas interesantes, prefiero a Noah Fant de Denver que a TJ Hockenson de Detroit. Y el hecho es que Noah Fant es más un wide receiver convertido en tight end, pensando como Evan Engram, y Joe Flacco suele pasarle mucho a sus tight ends. Así que ahí pudiera ser una opción de sleeper a un costo menor que pudiera ser mucho más redituable. Espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden que hay muchísimo contenido en el canal de YouTube M. Gutiérrez NFL todos los martes y jueves. De lo que queda de julio y quizá principios de agosto, estaré siguiendo con la serie de mock drafts desde cada una de las posiciones. Ya vamos en la 1.06. El día de mañana, martes 16, será turno de la posición 1.07 en un mock draft half PPR. Así que se pondrá seguramente interesante, porque para mí aquí ya es cuando puedo empezar a considerar un wide receiver y no un running back con mi primer pick. Así que los espero. Suscríbanse al canal de YouTube, activen las notificaciones para que sepan cuando estoy en vivo. También suscríbanse por favor al podcast, dejen una reseña si donde lo escuchan les permite, sobre todo en iTunes, sirve muchísimo. El contenido en estadiofantasy.com también ha estado ahí siendo publicados algunos artículos de interés. Compren el draft kit por solo 155 pesos. Se llevan 70 y tantas páginas de cuestiones de fantasy fútbol, rankings, ADP, depth charts y artículos de estrategia y de análisis. Novatos a seguir, sleepers, jugadores a evitar, jugadores a tener en la mira. De verdad está muy muy completa la guía. Y además el 10% de todas las ganancias del draft kit las estaré donando al final de la temporada en diciembre a una asociación civil. Todavía no he decidido a cuál. Probablemente algo que tenga que ver con niños
que suelen ser una de las de la sociedad los más desamparados a veces. Así que voy a ver, todavía estoy viendo qué asociación civil elegir. Si tienen alguna asociación candidata, por favor háganmelo saber. Me encantaría escuchar sobre ellos. Les mando un abrazo, cuídense mucho y que tengan muy buena semana. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast.